Secreto militar filtrado. Rusia hunde portaaviones de Estados Unidos. El ataque ruso que Estados Unidos ocultó. Portaaviones hundido en 1984. En los silenciosos pero peligrosos rincones del mar de Japón, durante uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, se desarrolló un incidente que, de haberse hecho público en su momento, habría estremecido los cimientos del equilibrio geopolítico mundial. Ocurrió en marzo del año 1984, una fecha que desapareció de los registros oficiales, borrada de la historia por decisión del alto mando militar estadounidense y soviético. Aquel día, un submarino ruso impactó violentamente contra un portaaviones nuclear de los Estados Unidos. Fue un choque accidental pero devastador, y sobre todo, fue un secreto que no debía salir a la luz. En la Guerra Fría, los submarinos no eran simples herramientas de guerra, eran fantasmas del océano, capaces de decidir el destino de naciones sin necesidad de disparar un solo misil. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética invirtieron miles de millones de dólares en convertir sus flotas submarinas en armas estratégicas, invisibles y letales. El incidente del K-314 no fue un caso aislado, sino parte de una guerra secreta que se libraba en las profundidades marinas, fuera del alcance de los satélites y de la prensa. A inicios de los años 80, Washington había desplegado más de 100 submarinos nucleares en distintos océanos del mundo, mientras Moscú respondía con una red similar, centrada en el Pacífico Norte y el Ártico. Los encuentros cercanos eran más comunes de lo que se creía, pero el choque de 1984 fue el más grave. Lo que hizo que este incidente se convirtiera en un secreto de Estado no fue solo la colisión, sino lo que reveló: que un submarino soviético pudo acercarse al buque insignia de una flota estadounidense sin ser detectado. Ese dato activó alarmas en el Pentágono. El supuesto dominio tecnológico de Estados Unidos en sonar, vigilancia y defensa antisubmarina había fracasado estrepitosamente. Las autoridades comprendieron que, si en vez de una colisión hubiese sido un torpedo, el portaaviones habría sido hundido con miles de tripulantes a bordo. El escándalo no podía ser público. Habría demostrado al mundo que el ejército más poderoso era vulnerable. La respuesta fue encubrir, silenciar, reescribir. Los servicios de inteligencia, tanto soviéticos como estadounidenses, colaboraron tácitamente para mantener el incidente fuera de los medios. El silencio, paradójicamente, era la única forma de evitar una escalada diplomática o militar. Así funcionaba el equilibrio del terror. Este episodio no solo revela los peligros de aquella época, sino que recuerda algo vigente hoy. Las guerras más peligrosas no son las que estallan, sino las que se ocultan. En esa época, las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban al borde del colapso diplomático. La administración de Ronald Reagan apostaba por una ofensiva estratégica contra lo que denominaba el Imperio del Mal. Mientras tanto, Moscú redoblaba su presencia naval en los mares del Pacífico. El mundo vivía una carrera armamentista bajo el espectro del apocalipsis nuclear, y cualquier incidente podía encender la mecha de un conflicto total. En ese contexto, la flota estadounidense realizaba ejercicios militares rutinarios en el mar de Japón. Al frente se encontraba un portaaviones de más de 60.000 toneladas, acompañado por destructores y fragatas escolta. Una formación de ataque pensada para proyectar poder, mostrar músculo ante la Unión Soviética y disuadir cualquier provocación. Pero los soviéticos no se quedarían de brazos cruzados. Desde una base naval en el Pacífico ruso se ordenó el despliegue del submarino nuclear K-314, una de las joyas tecnológicas de la Marina Roja. Su misión era clara: vigilar de cerca cada movimiento del grupo de ataque estadounidense, observar, registrar y, si era necesario, interferir. Así comenzó un juego de sombras bajo las olas, una cacería silenciosa entre gigantes de acero. Durante varios días, el K-314 logró mantener una distancia prudente. Se mantenía oculto, en silencio, rastreando con sonar cada pulso, cada giro, cada orden del portaaviones. Pero todo cambió la madrugada del 20 de marzo. A medida que el submarino se acercaba para confirmar la posición visual del portaaviones, una decisión crucial lo expuso al desastre. El capitán soviético, en un intento por obtener confirmación visual, ordenó que el submarino emergiera hasta alcanzar la profundidad del periscopio.
Este cambio de profundidad, aunque momentáneo, provocó una interrupción en la señal de sonar, la única herramienta que permitía seguir con precisión la trayectoria del blanco. En ese preciso instante, la situación se descontroló. El portaaviones estadounidense, una mole de acero de más de 300 metros de largo, avanzaba directamente hacia el submarino sin percatarse de su presencia. A toda máquina, la gigantesca nave de guerra no tenía forma de evitar una colisión. En el interior del submarino, las alarmas comenzaron a sonar. Se intentó una inmersión de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Lo impensado ocurrió. El submarino soviético K-314 embistió de lleno la proa del portaaviones estadounidense. El impacto fue brutal. Una explosión sorda sacudió las profundidades. Los compartimentos delanteros del buque norteamericano comenzaron a inundarse rápidamente. Se activaron los protocolos de emergencia. La tripulación, en estado de shock, luchaba contra el pánico mientras el gigante herido derramaba miles de toneladas de combustible de aviación al mar. El K-314, por su parte, sufrió daños severos en su hélice y parte del casco, pero milagrosamente evitó una fuga nuclear o una catástrofe mayor. No hubo víctimas, pero el incidente estuvo a milímetros de desatar una guerra. Las autoridades de ambos países actuaron con rapidez. Lo primero, ocultar todo. Los registros fueron clasificados como alto secreto. Los oficiales implicados, obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. La narrativa oficial indicó que el portaaviones sufrió daños menores durante maniobras de rutina. Ningún periodista pudo acercarse. No hubo imágenes, no hubo versiones oficiales. Solo silencio. Pero con el paso de los años, algunos de los tripulantes, tanto del portaaviones como del submarino, comenzaron a revelar fragmentos del incidente. Testimonios que coincidían en lo esencial: el choque fue real, grave, y casi desata una crisis nuclear entre las dos superpotencias. En uno de esos testimonios, un ingeniero del portaaviones declaró: «Cuando sentimos el impacto, pensamos que nos había torpedeado un enemigo. Corrimos a posiciones de combate. Nadie sabía qué estaba pasando. Solo cuando vimos las burbujas ascendiendo, comprendimos que era un submarino, pero ya era demasiado tarde. El casco estaba herido. El mar entraba por la proa como una furia. Lo más inquietante no fue solo el accidente en sí, sino lo que representaba: la vulnerabilidad de un portaaviones, supuestamente invulnerable, el fracaso de la inteligencia estadounidense y, sobre todo, la posibilidad real de una guerra desatada por una colisión accidental. La Guerra Fría siempre caminó sobre una cuerda floja, y ese día, en el mar de Japón, la cuerda casi se rompió. El episodio fue una advertencia silenciosa. Si un submarino podía acercarse tanto a un grupo de ataque sin ser detectado, entonces todo el equilibrio militar estaba en juego. Las Fuerzas Armadas estadounidenses iniciaron una revisión completa de sus protocolos antisubmarinos. Mientras tanto, en Moscú, el incidente fue interpretado como una victoria táctica, aunque oficialmente nunca se reconoció. Décadas después, los documentos comienzan a filtrarse. Los archivos clasificados, liberados por fuentes militares retiradas, confirman la colisión. Expertos analizan las imágenes desclasificadas y señalan el daño en la proa del portaaviones, la trayectoria del submarino y la magnitud del derrame de combustible. Los satélites soviéticos captaron incluso el movimiento de barcos de reparación desplazados de urgencia desde bases cercanas. Hoy, en pleno siglo XXI, la historia sale a la luz. Y con ella, una pregunta: ¿cuántos otros secretos como este permanecen ocultos bajo el agua, bajo los archivos del Pentágono o enterrados en los pasillos de la Marina rusa?